El hielo cruje. No como cruje el hielo en un vaso cuando lo inclinas. No como cruje la nieve bajo tus botas en una mañana de invierno. No como ningún sonido que el hielo haya producido en ningún contexto que conozcas. Este crujido viene de todas partes. De abajo. De los lados. De algún lugar indefinido entre el casco del barco y el horizonte congelado que nadie puede ver porque afuera no hay luz. No ha habido luz en semanas. No la habrá en semanas más. La noche polar es exactamente eso, noche. No la noche de una ciudad con farolas y ventanas iluminadas. No la noche de un campo con estrellas y luna. La noche de un continente entero que decidió, hace millones de años, instalarse en el polo del planeta y recibir la oscuridad absoluta durante meses sin negociar con nadie. Afuera, 50 grados bajo cero. Afuera, el viento antártico que los meteorólogos llaman catabático, el que baja desde el interior del continente cargado de frío que acumuló durante meses de oscuridad. Ese viento que puede llegar a 180 kilómetros por hora sobre la superficie del hielo. Afuera, millones de toneladas de hielo marino que el invierno polar fue construyendo, capa sobre capa, metro sobre metro. Hasta que el mar se convirtió en tierra y la tierra en algo que no tiene nombre en el vocabulario de los lugares habitables. Y el barco está en medio de todo eso. Deliberadamente. No encallado. No atrapado por accidente. El capitán eligió este punto hace semanas, cuando el hielo todavía era navegable, y dejó que el invierno polar hiciera su trabajo. Que el mar se congelara alrededor del casco. Que el barco quedara fijo, inmóvil, anclado por millones de toneladas de hielo en lugar de por una cadena de acero. Aquí se queda hasta la primavera. Y tú, en tu litera. Respiras. Sientes el colchón debajo. No es un colchón ordinario. Los colchones de los rompehielos de propulsión nuclear fueron diseñados por ingenieros que entendían que las personas que duermen en ellos pasarían meses en alta mar. En condiciones que el cuerpo humano no encuentra en ningún otro contexto. El colchón tiene capas de espuma de diferentes densidades. La capa superior es suave. La inferior es firme. Entre las dos, algo que absorbe exactamente el tipo de vibración que produce el reactor. Y el reactor produce vibración. Siempre. HMMMMMM. Eso es el reactor. Eso que sientes en la espalda. En las piernas. En la nuca. Eso que no para nunca, que no cambia de tono, que no sube ni baja, que existe con la constancia de algo que no necesita descanso porque no es un ser vivo sino algo más permanente que eso. El reactor nuclear del barco lleva años funcionando sin detenerse. Y esta noche, su vibración sube por el casco, por los mamparos, por el bastidor de la litera, por el colchón, y llega a tu cuerpo. Antes de hundirnos más en el sonido de este motor. Sé que la mayoría de ustedes se quedan dormidos rápidamente con estos viajes. Eso me hace feliz, pero por eso mismo muy pocos recuerdan suscribirse. Si este camarote de acero te da seguridad frente al hielo, te agradecería infinitamente que te suscribas y le des like antes de cerrar los ojos. Gracias. Ahora, respira profundo. El casco del barco tiene 48 milímetros de espesor en la proa. No el acero ordinario. Acero de grado polar, una aleación específicamente desarrollada para mantener su resistencia a temperaturas que harían quebrar el acero convencional como si fuera cerámica. A 50 grados bajo cero, muchos materiales pierden su flexibilidad. Se vuelven rígidos. Y los materiales rígidos, cuando se someten a presión, no se doblan. Se rompen. El acero de grado polar no se rompe. Se dobla. Flexiona. Distribuye la presión del hielo a lo largo de toda la estructura del casco como lo hace un hueso cuando absorbe un impacto. No en un punto. En toda la superficie.
suavizando, distribuyendo, respondiendo. Los ingenieros que diseñaron este barco pasaron años calculando eso. Años pensando en cómo construir algo que pudiera enfrentarse al hielo polar y no romperse. Y lo que construyeron está entre tú y el hielo ahora mismo. 48 milímetros de acero que flexiona pero no cede. Más las cuadernas internas. El armazón estructural que da rigidez al casco desde adentro, como los huesos bajo la piel. Vigas de acero del mismo grado polar, dispuestas en intervalos calculados para reforzar exactamente los puntos donde la presión del hielo es mayor. El barco fue pensado para esto. Para exactamente esta situación. Está rodeado de hielo, con millones de toneladas de presión desde todos los lados, y no ceder. No ceder nunca. El hielo cruje otra vez. Un sonido diferente al anterior. Más largo. Más profundo. Como si algún punto del hielo que rodea el barco hubiera decidido reorganizarse, redistribuir su tensión interna, acomodarse de una manera diferente alrededor del casco. El barco responde. No con movimiento. No se mueve. No puede moverse. Está completamente rodeado de hielo que tiene en algunos puntos más de 2 metros de espesor. Responde con el sonido. Un gemido metálico. Muy grave. Muy breve. El acero hablando con el hielo. Diciéndole, estoy aquí. No me muevo. Haz lo que tengas que hacer. Y el hielo lo hace. Y el acero sigue siendo acero. Respira. La taza en tu mesita de noche todavía tiene calor. Es té. No el té de bolsita que se prepara en un minuto. El té que alguien preparó en la cocina del barco usando agua hervida 2 veces, dejada reposar el tiempo exacto. Servida en una taza de metal esmaltado que retiene el calor mucho mejor que las tazas de cerámica que se rompen cuando el barco se mueve. La taza de metal esmaltado. Roja. Con una mella pequeña en el borde que alguien hizo hace años y que nadie se molestó en reparar porque la mella no afecta al calor. Esa taza, con ese té, lleva ahí desde antes de que te acostaras. Y todavía tiene calor. Puedes alargar el brazo. Puedes tomarla. Sentir el calor de la cerámica esmaltada en la palma. Rodearlo con los dedos. Dejar que ese calor específico, el calor de algo que contiene agua caliente, que es diferente al calor del reactor o al calor de las mantas, te recuerde dónde estás. Adentro. Caliente. Con té. A 50 grados bajo cero afuera y te caliente adentro. Respira. El reactor de este barco es un reactor de neutrones a presión. No necesitas entender la física para entender lo importante, produce energía de manera continua a partir de la fisión de átomos de uranio enriquecido. El combustible que contiene ahora mismo le da autonomía para navegar durante años sin repostar. Años. El barco no necesita combustible externo. No necesita llegar a ningún puerto para reabastecerse. No necesita que nadie lo ayude. El barco se sostiene solo. En la oscuridad polar. En el hielo. Por años. Y parte de esa energía, una pequeña fracción de todo lo que produce el reactor, va directamente a los sistemas de calefacción del barco. A los radiadores de cada camarote. A los conductos de aire caliente que circulan por todos los pasillos y habitaciones de la nave. A mantener la temperatura interior a 20 grados centígrados sin importar lo que pase afuera. 20 grados. Más de 70 grados de diferencia entre adentro y afuera. La diferencia más grande que puedes experimentar sin moverte del lugar donde estás. El reactor crea esa diferencia. El reactor la mantiene.
sin esfuerzo aparente, sin ninguna señal de que le suponga ningún estrés. Solo el zumbido constante. HMMMMMM. La voz del reactor. El sonido de la energía siendo producida y distribuida y transformada. El sonido que subirá por el casco y llegará a tu litera durante toda la noche y durante todas las noches que restan hasta la primavera. Ese zumbido. Escúchalo. No como ruido de fondo. Como algo que se dirige a ti. Como el barco diciéndote, tengo energía suficiente. Tengo calor suficiente. Tengo todo lo que necesitas para pasar esta noche y la siguiente y todas las que queden. Descansa. Yo me encargo de todo. Respira. El camarote es pequeño. Eso no es un defecto. Es una elección de diseño nacida de décadas de experiencia con personas que viven durante meses en el mar. Los camarotes grandes son fríos. Son impersonales. Son difíciles de calentar de manera uniforme. Los camarotes pequeños se calientan rápido con el calor del cuerpo humano solo, sin necesidad de los radiadores. Se hacen íntimos con rapidez. Se convierten en refugios con una velocidad que los espacios grandes nunca logran. Este camarote tiene lo que necesita. La litera, con su colchón de capas múltiples y sus mantas de lana polar. El armario empotrado en la pared donde cuelga tu ropa de abrigo de expedición. La mesita de noche con la lámpara de lectura y la taza de té. Un pequeño escritorio que ahora está vacío. Y la pared. La pared del camarote que da al exterior es el casco del barco. 48 milímetros de acero de grado polar. A menos de 1 metro de donde estás tumbado. Si extendieras el brazo y tocases esa pared, sentirías el frío. No el frío extremo del exterior. El frío atenuado que consigue filtrarse a través del acero y del aislamiento interno antes de llegar a la superficie de la pared que puedes tocar. Un frío que te recordaría que ahí, al otro lado, todo es diferente. Pero no extiendes el brazo. Estás debajo de las mantas. Y las mantas tienen su propia historia. Respira. Las mantas de los rompehielos polares se llaman en el argot de la marinería mantas de supervivencia activa. No porque actúen de ninguna manera especial, sino porque los materiales con los que están hechas fueron seleccionados específicamente para la supervivencia en condiciones polares. La capa exterior es de lana merina de alta densidad. La capa interior, la que toca tu piel, es de un tejido sintético que absorbe la humedad de tu cuerpo y la aleja de la superficie de contacto. En el medio, una capa de fibra de carbono tejida que actúa como barrera térmica adicional. 3 capas. Para una manta. Alguien lo pensó con mucho cuidado. Siente esas 3 capas ahora. El peso. El peso es lo primero. Las mantas polares pesan. No como pesan las mantas de algodón ligeras. Pesan como pesa algo que fue diseñado para ser el último escudo entre tu cuerpo y el frío que existe al otro lado del casco. Ese peso sobre tu pecho. Sobre tus hombros. Sobre tus piernas. Es protección hecha material. Es ingeniería convertida en calor. Y debajo de ese peso, tu cuerpo. Caliente. 36 grados. En el continente más frío del planeta. Respira. El viento afuera ha encontrado la superestructura del barco. La superestructura es la parte del barco que está por encima de la cubierta. El puente de mando. Las chimeneas. Las antenas. El viento antártico, que en la superficie del hielo viaja horizontal y violento, cuando encuentra algo vertical como el barco, hace cosas complicadas.
Se divide. Sube por los lados. Crea turbulencias sobre la cubierta. Produce sonidos que el viento sobre una superficie plana no produce. Uno de esos sonidos llega al camarote. Es un silbido. No el silbido agudo del viento entre árboles. Un silbido bajo, casi musical, que varía de tono según la velocidad del viento. Cuando el viento amaina un poco, el silbido baja. Cuando el viento arrecia, sube. Ese silbido. El termómetro sonoro de la tormenta polar. Desde aquí, desde la litera, puedes escucharlo y saber cómo está el viento sin necesidad de mirar ningún instrumento. Sin necesidad de salir. Sin necesidad de hacer nada más que escuchar. El silbido te dice todo. Esta noche dice, sigo aquí. Sigo siendo peligroso. Pero tú estás adentro. Y adentro estás a salvo. El barco coincide. El reactor zumba su confirmación. HMMMMMM. Respira. Piensa en la oscuridad de afuera. No la oscuridad de la noche ordinaria que termina en pocas horas con el amanecer. Esta oscuridad no termina. La noche polar en la Antártida dura meses. El sol, que en el hemisferio norte te parece tan constante, tan confiable, tan inevitable, aquí no sale. No está por debajo del horizonte esperando el momento de subir. Está tan por debajo del horizonte, tan al otro lado de la curvatura del planeta, que el horizonte no le dice nada. La oscuridad llegó hace semanas. Seguirá durante semanas más. Y en esa oscuridad, el hielo. Que no se ve porque no hay luz para verlo, pero que existe. Que cruje. Que presiona. Que rodea el barco con una paciencia que solo tienen las cosas que no tienen prisa porque no tienen tiempo. El hielo no tiene tiempo. El hielo es tiempo. Millones de años de nieve comprimida en capas. Millones de años de agua que subió al cielo y volvió a caer y se acumuló y se convirtió en algo diferente del agua de lo que partió. El hielo antártico en algunos lugares tiene 2 kilómetros de grosor. 2 kilómetros de historia climática del planeta, capa sobre capa, cada capa un año, cada año un registro de lo que el planeta hacía entonces. Y en la superficie de ese archivo de 2 kilómetros de profundidad, el hielo marino. El hielo del invierno polar. Nuevo, en comparación. Solo semanas. Pero ya suficientemente grueso para inmovilizar un barco de 20.000 toneladas. Y el barco lleva esa inmovilidad con dignidad. No lucha contra el hielo. El hielo no es el enemigo. El hielo es el contexto. El barco lo acepta, lo rodea de su casco de acero y espera. Como tú. Respira. La lámpara de lectura en tu mesita de noche emite una luz cálida. Está orientada hacia la pared, no hacia el techo, de manera que la luz llega indirecta. Reflejada. Suavizada. No ilumina el camarote entero. Solo crea un círculo de calidez alrededor de la litera, alrededor de la mesita, alrededor de la taza de té que ahora está más fría pero todavía tibia. Esa luz. Ámbar. Como la luz de las lámparas de aceite de los antiguos navegantes que no tenían reactores nucleares ni acero de grado polar pero que también encontraron maneras de crear calor y luz en la oscuridad. La misma luz. Diferente fuente. El mismo propósito, decirle al cerebro humano que aquí hay refugio. Que aquí hay alguien que se preocupó por crear un espacio donde la oscuridad no entra. La oscuridad de afuera no entra aquí. La lámpara lo dice. El reactor lo confirma. Las mantas lo demuestran. Respira. El barco tiene 200 metros de eslora.
200 metros de acero que se extienden en la oscuridad del hielo antártico como una ciudad flotante en pausa. En algún punto de esos 200 metros, en este momento, hay otras personas durmiendo en sus camarotes. Con sus mantas. Con sus lámparas de lectura encendidas o apagadas. Con sus propias tazas de té, calientes o ya frías. No los escuchas. Los camarotes están diseñados para el aislamiento acústico. Cada puerta tiene juntas de goma que sellan el sonido. Las paredes tienen una capa de material absorbente entre el mamparo estructural de acero y el revestimiento interior. El sonido que hay en tu camarote se queda en tu camarote. El sonido de los otros camarotes se queda en los suyos. Excepto el reactor. El reactor está en todos los camarotes. HMMMMMM. El reactor no es el sonido de ningún camarote en particular. Es el sonido del barco entero. El sonido que está en todas partes simultáneamente porque viaja a través del acero, que conduce el sonido mejor que el aire, y llega a todos los puntos de la nave al mismo tiempo. El reactor te une a todos los demás. Sin palabras. Sin contacto. Solo a través del zumbido compartido. Todos durmiendo. Todos escuchando el mismo zumbido. Todos a salvo. Respira. Hay un olor en el camarote. Es un olor compuesto. El aceite industrial que se usa para mantener los mecanismos de la nave tiene una presencia sutil pero constante en el aire de todos los barcos, aunque estén perfectamente ventilados. Es un olor que los marineros aprenden a no notar después de los primeros días, pero que tú, quizás, todavía percibes. Limpio, en su manera. Metálico. Como el olor del aire después de un rayo, pero más persistente. Debajo de ese olor, el olor de las mantas de lana. La lana tiene su propio olor, difícil de describir pero inmediatamente reconocible. Un olor que el cerebro asocia con el calor y con lo artesanal y con el cuidado de alguien que pensó en ti antes de que supieras que te necesitarías. Y debajo de todo, el olor del té que ya se enfrió pero que dejó su rastro en el aire del camarote. Una nota suave. Casi dulce. Casi como madera que ha sido mojada y se ha secado. Esos tres olores. En el aire que respiras. Aire que el sistema de ventilación del barco procesa constantemente, que toma del exterior, que calienta, que purifica, que distribuye por todos los camarotes a la temperatura exacta de 20 grados. El reactor convierte el frío polar en el aire que respiras. Respira. El hielo vuelve a hablar. Esta vez es diferente. No el crujido de antes. No el sonido de la presión distribuyéndose en la masa de hielo que rodea el casco. Este es un sonido más largo. Un gemido que empieza en algún punto lejano y viaja a través del hielo hasta llegar al barco. Como si el hielo marino, en algún lugar a cientos de metros, hubiera decidido abrirse. Una grieta nueva. El hielo expandiéndose y contrayéndose con los cambios mínimos de temperatura de la noche polar. El sonido llega al casco. El casco lo recibe. Lo distribuye por el acero. Llega a tu litera como una vibración apenas perceptible. Diferente a la vibración del reactor. Más irregular. Más breve. Como el pulso de algo que no tiene ritmo regular porque no es una máquina sino un fenómeno natural. Y luego se va. El hielo habló. El barco escuchó. Y ambos siguen exactamente como estaban. El hielo, inmóvil alrededor del casco. El barco, inmóvil dentro del hielo. Tú, inmóvil en la litera. Tres inmovilidades encajadas una dentro de la otra. Como muñecas rusas.
El continente sostiene el hielo. El hielo sostiene el barco. El barco sostiene el camarote. El camarote te sostiene a ti. Capas de sostén. Todas hacia adentro. Todas convergiendo en ti. Esta noche. Respira. El sistema de ventilación del camarote produce un sonido propio. Diferente al reactor. Más agudo. Más suave. Es el sonido del aire moviéndose a través de los conductos, pasando por las rejillas de ventilación en la pared cerca del techo. Un fluir suave y continuo. No tan suave como para no existir. No tan fuerte como para molestar. Es el sonido del aire que te da vida. El aire que el barco toma de afuera, a 50 grados bajo cero, lo calienta con la energía del reactor hasta 20 grados, lo purifica de partículas y humedad excesiva. Y lo entrega a tu camarote a través de ese conducto. El sonido del conducto es el sonido de ese proceso. De la transformación. Del frío polar convirtiéndose en el aire exacto que tus pulmones necesitan. SHHHHHH. Constante. Suave. El barco respirando para ti. Respira. Afuera es noche polar. Pero eso no significa que sea solo oscuridad. La Antártida tiene sus propias fuentes de luz que no necesitan del sol. La aurora austral, el equivalente polar de la aurora boreal, aparece en el cielo antártico con una frecuencia que los que han estado aquí describen como sobrenatural. No en el sentido de inexplicable. En el sentido de algo que supera la experiencia ordinaria. Cortinas de luz verde y violeta que se mueven sobre el hielo. Que se reflejan en la superficie blanca. Que iluminan por un momento el barco, el hielo, el horizonte sin horizonte de la noche polar, con una luz que no viene del sol ni de ninguna fuente humana. Viene de las partículas del viento solar interactuando con la atmósfera del planeta. El planeta produciendo su propia luz. Tú no puedes verla desde el camarote. No hay ventana. El camarote interior no tiene acceso visual al exterior. Pero está ahí. Sobre el barco. Sobre el hielo. Sobre la oscuridad de meses que rodea todo. El planeta se ilumina a sí mismo esta noche. Sin saber que estás aquí. Sin necesitar que estés. Y aún así, de alguna manera, la aurora existe también para ti. Aunque no la veas. Aunque el acero del casco esté entre los dos. Existe. Y tú existes. En el mismo momento. En el mismo planeta. Respira. La vibración del reactor cambia levemente. No se interrumpe. No hay alarma. No hay ninguna señal de que algo esté mal. Es solo el ciclo natural del sistema de propulsión. El reactor tiene sistemas de control automático que ajustan su potencia según las necesidades del barco en cada momento. Cuando no se navega, cuando el barco está inmóvil en el hielo, la potencia necesaria es menor. Solo la suficiente para mantener los sistemas de calefacción y ventilación y las luces y los instrumentos. Menos potencia. Zumbido más suave. Como si el reactor, al igual que tú, hubiera decidido que esta noche no hay necesidad de esforzarse más de lo necesario. HMMMM. Un poco más suave que antes. Un poco más parecido al sonido de algo que descansa. A su manera mecánica y perfecta. Descansando. Respira. Los meses de oscuridad hacen algo al tiempo. Los marineros y científicos que han pasado inviernos polares hablan de eso. El tiempo sin luz solar no se organiza de la misma manera que el tiempo con ella. El cerebro humano usa la luz del sol, inconscientemente, para medir el paso del día.
para saber cuándo es mañana y cuándo es tarde, para anclar su reloj interno. Sin esa luz, el tiempo se vuelve fluido. Un día puede sentirse como una semana. Una semana puede pasar como un día largo. El presente se expande porque no hay referencias externas que lo delimiten. No hay amanecer que marque el inicio. No hay atardecer que marque el fin. Solo el tiempo del barco. El horario de comidas. Los turnos de guardia. Las reuniones científicas. Los momentos de descanso. El barco impone su propio ritmo sobre la oscuridad exterior. Y ahora mismo, el ritmo del barco dice, es de noche. Es hora de dormir. El rector lo dice también, con su zumbido más suave. El silencio de los pasillos lo confirma. El peso de las mantas lo sella. Es de noche. Y tú duermes. O casi. Respira. El frío del exterior existe solo como concepto esta noche. No como experiencia. No puedes sentirlo. Está a 50 grados menos que el aire de tu camarote, pero ese frío no llega aquí. El casco lo bloquea. El aislamiento lo detiene. Los radiadores lo compensan 3 veces antes de que pudiera acercarse a ti. Existe solo como información. Como un número que sabes pero no sientes. 50 bajo cero. Eso dice el termómetro exterior. Y 20 positivos dice el termómetro del camarote. Y 36 dice el termómetro que lleva dentro tu cuerpo desde que naciste. 3 números. 3 temperaturas. Una la tuya. Una la del camarote. Una la del exterior imposible. Y entre las 3, el barco. Sosteniendo el contraste. Manteniendo la separación. Garantizando que la tuya permanezca siendo la tuya. 36 grados. En el continente más frío del planeta. Respira. El hielo cruje una vez más. Pero esta vez lo escuchas diferente. No como algo que demanda atención. No como algo que el oído debe procesar y evaluar. Lo escuchas como fondo. Como el barco hablando con su contexto. Como el sonido inevitable de 2 materiales enormes en contacto. El hielo hace lo que el hielo hace. El acero hace lo que el acero hace. Y tú haces lo que haces. Cada uno en su naturaleza. Sin interferir. El zumbido del reactor. HMMMM. Constante. Bajo. Como siempre. Las mantas. Pesadas. Calientes. La taza en la mesita. Fría ahora. No importa. El té ya hizo su trabajo. La lámpara. Ámbar suave. El reactor. Zumba. Los párpados. Pesan. El zumbido. Más suave. Más grave. En el pecho. En los huesos. El hielo. Cruje. Lejos. Muy lejos. El barco. Responde. No cediendo. Nunca cediendo. El acero. Firme. Como siempre. Respira. Más despacio. El reactor. HMMMM. Siempre. Las mantas. No se van. El camarote. 20 grados. Siempre 20. Afuera. 50 bajo cero. Aquí. 36. Tu calor. Tuyo. Nadie puede quitártelo. Respira.
Los sistemas del barco entran en su ciclo nocturno. No se apagan. Nunca se apagan. Pero reducen su actividad a lo esencial. Los laboratorios están vacíos. La cocina está apagada. El puente de mando tiene solo un oficial de guardia mirando instrumentos que raramente cambian porque el barco no va a ningún lado. El barco en modo nocturno. Solo lo esencial. Solo el reactor. Solo el calor. Solo el aire. Solo el zumbido. El zumbido. HMMMM. Entra por la espalda. Sube por la columna. Llega a los hombros. Los relaja. Sigue subiendo. Al cuello. A la nuca. Al cráneo. El reactor. Masajeando. Sin saberlo. Sin intentarlo. Solo siendo lo que es. Y siendo lo que eres tú necesitas esta noche. El hielo. Quieto ahora. Solo el viento. Muy arriba. Sobre la cubierta. Lejos de aquí. Las mantas. Encima. El colchón. Debajo. El reactor. En todas partes. HMMMM. Respira. Despacio. Muy despacio. El camarote. Pequeño. Perfecto. El barco. Enorme. Firme. El hielo. Inmenso. Inmóvil. Y tú. Pequeño. Caliente. Aquí. Adentro. A salvo. Duerme. El reactor. HMMMM. Siempre. El acero. 48 milímetros. Siempre. La oscuridad polar. Afuera. Meses. Y el calor. Aquí. Esta noche. Tuyo. Duerme. HMMMM. Duerme. El hielo. El barco. El reactor. Tú. Duerme. Duerme. Duerme.